Estimados tetrápodos y tetrapoditas, soy Cristian Villanueva y nuevamente estoy con ustedes aquí haciendo la semana 13 en la Academia Vesalius de Trujillo. Miren chicos, ahora vamos a hacer lo que es la división celular, pero antes de hablar de la división celular tengo que explicarte lo que es el núcleo. Esto que está acá se le va a llamar núcleo interfásico, luego te explico por qué interfásico. ¿Estamos genios? Pero ya sabes que el núcleo se encuentra en el centro de la célula y el núcleo almacena la información genética. La información genética se encuentra aquí adentro en el núcleo. ¿Queda? Ahora, todo el líquido que está acá adentro se va a llamar carioplasma. Todo el líquido que está adentro se va a llamar carioplasma. Muy bien, muy bien, muy bien. Otro nombre también sería nucleoplasma o también jugo nuclear. ¿Qué más? ¿Qué más hay que recordar? Esto que está acá, recuerden cómo se va a llamar, esto que se ve todo fibroso, cromatina. Lo que está acá fibroso se va a llamar cromatina. La cromatina está formada por ADN unido a histonas. ADN unido a histonas. Ahora, genios, miren, el nucleolo. El nucleolo, estamos chicos, está formado por dos partes. Una llamada parte fibrilar y otra llamada parte granular. La parte fibrilar está formado por ADN. El ADN aquí está de color azul y también ARN ribosomal, que aquí está de color verde. Aparte tenemos, ¿qué cosa? La parte granular. La parte granular se llama así porque presenta granitos. A esos granos son, ¿qué cosa? Las subunidades ribosomales. Por eso, esta es la pregunta que venía en el examen de la UNT 2 años seguidos. ¿Dónde es que se forman las subunidades del ribosoma? Respuesta, el nucleolo. Las subunidades del ribosoma se forman en el nucleolo y, para ser más exactos, en la parte granular. No te olvides, tetrapodita. ¿Qué más hay que ver acá? Como te estaba diciendo, el nucleolo, estamos en dos partes, parte fibrilar, que está formado por ADN y ARN, ribosomal, y la parte granular por las subunidades. ¿Y qué más había que recordar? Mira, que este ADN que está acá forma la cromatina. ¿Estamos genios? Muy bien. La cromatina, ¿qué cosa es? ADN unido a histonas. Y ahora mira, ¿qué hago? Lo amplío. ¿Por qué lo amplío? Porque quiero que te des cuenta que hay dos tipos de cromatina. Uno se va a llamar eucromatina y el otro se va a llamar heterocromatina. Eucromatina y heterocromatina. La eucromatina se encuentra descondensado y la heterocromatina se encuentra condensada. Ahora, yo te conozco, hijo mío, yo te conozco, tetrapodita. Tú que quieres ser, hijo mío, como Dr. House y solo llegas a ser como el Dr. Borda, ¿qué cosa quieres ver acá? Cuando te digo condensada, tú piensas en leche condensada seguramente. No, en biología te cuenta condensado quiere decir que está enrollado. ¿Estamos, hijos míos? Desenrollado, enrollado. Desenrollado, enrollado. Sencillo. Descondensado, condensado. Cuando está descondensado, recuerda, estamos, hijos míos, cuando está descondensado, los genes están activos y cuando está condensado, los genes están inactivos. Entonces, en la eucromatina los genes están activos y en la heterocromatina los genes están inactivos. Pero, profe, yo veo que acá parece como un collar de perlas. Correcto. Pero ya te cuenta, el ADN es azul y está enrollado alrededor de bolitas rojas. ¿Estamos? Como yo sé que tú quieres aprender, te lo amplío más todavía. ¿Estamos? ¿Esto de acá? ¿El de acá? ¿Ah? Muy bien. La pregunta es, profe, ¿qué es esto? Acá viene. Esto que ves acá, eso se va a llamar nucleosoma. ¿Lo ves o no lo ves? Esto es el famoso nucleosoma. El nucleosoma está formado ¿por qué? Por un octámero de histonas. Profe, ya volé, tranquilo. ¿Por qué es un octámero? Porque está formado por 8 proteínas. Octámero porque está formado por 8 proteínas. ¿Estamos genios? Esas proteínas se van a llamar histonas y, ¿cómo se llaman histonas? Todos sus nombres comienzan con H. H2A, H2B, H3 y H4. Pero yo decir, profe, pero ahí solamente hay 4. Es que hay 2 de cada uno. Hay 2 H2, estamos A, hay 2 H2B, hay 2 H3 y hay 2 H4. ¿Cuántos son en total? 8. Mira, tetrápodo. Y alrededor de eso que se une el ADN. ¿Lo ves o no lo ves? Alrededor se une el ADN. Date cuenta, el ADN está acá y gira.
Estamos, hijos míos, gira. Alguna vez cuando hicimos ADN, yo te expliqué que el ADN se medía en pares de bases. Genios. Y si no lo sabes, si no lo entiendes, ya sabes, acá, me imagino luego me van a etiquetar y ahí tú me haces la pregunta. ¿Ya, genio? Oye, un detalle que es importante. Nunca te olvides. ¿Cuál es la longitud del ADN que está alrededor del nucleosoma? 200 pares de bases. 200 pares de bases. ¿Ya, hijos míos? Muy bien. Y fuera del nucleosoma encuentro una histona más, llamado histona H1. La histona H1, recuerda, no forma parte del nucleosoma. La histona H1 no forma parte del nucleosoma, no te olvides. Ahora, este es un nucleosoma y este es otro nucleosoma. Y ellos están separados, o si quieres están unidos, como quieras llamarlo, por un segmento de ADN llamado ADN espaciador. Profe, usted me está diciendo que los nucleosomas o los octámeros de histonas actúan como carretes alrededor de los cuales se enrolla el ADN. Lo máximo. Imagínate que es un carrete, el ADN se enrolla, está suelto, otro carrete y el ADN se enrolla. ¿Lo viste o no lo viste? Sencillísimo. Vamos a por más tetrápodos. Ahora regresa acá. Como te has dado cuenta, acá no tengo uno, sino tengo varios nucleosomas. Por lo tanto, mi conclusión, ¿cuál es? Que la cromatina está formado por muchos nucleosomas. La cromatina está formado por muchos nucleosomas. Sencillísimo. Un detalle. ¿Por qué dije núcleo interfásico? Porque estamos hablando de una etapa de ciclo celular llamada interfase. Y recuerda que la cromatina solo se observa en la interfase. Pero no entiendo. Paciencia. Ahora mira para acá. Los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Nuevamente la palabra. Los cromosomas son cromatina condensada. Pero yo te expliqué hace un momento. Condensada, ¿qué significaba? ¿Qué significaba? ¿Qué significaba? Muy bien. Cromatina significa enrollado. Muy bien. Ya verás, a tu papá está repitiendo y tú nada, tetrápodo. Todo el mundo entiende menos tú. Ya ves, señor, eso pasa porque le dio leche pura vida. Mira acá, los cromosomas son cromatina condensada. Y date cuenta, profe, pero es una personita. Bueno, si quieres verlo de esa manera, ¿no? Ahora, quiero que entiendas. Esto que está acá arriba, mira, se llama brazo. Ese brazo P. Eso que está acá abajo, brazo Q. Brazo P, brazo Q. Y estos dos brazos forman una cromátide. Estos dos brazos forman una cromátide. ¿Queda o no queda? Al otro lado, date cuenta, mira, hay otra cromátide con un brazo P. Mira mi mano. Este es un brazo P. Y lo que está aquí abajo es el brazo Q. Una cromátide está formado por un brazo P y un brazo Q. La otra cromátide está formado por otro brazo P y otro brazo Q. Esta cromátide de la izquierda y la cromátide de la derecha están unidas. ¿Quién los une? Lo que está en el centro. ¿Cómo se llama eso? Centrómero. Lo que está en el centro se va a llamar centrómero. ¿Qué nos queda, mis estimados tetrápodos? Y mira, encima del centrómero hay un disco de proteína llamado cinetocoro. ¿Estamos genios? Mira, sobre el centrómero hay unos discos de proteínas llamados centrómeros. Ahora mira, el extremo de cada cromátide se va a llamar telómero. El extremo de cada cromátide se va a llamar telómero. Nunca te olvides. Ya, genios. Ahora mira, esto no es siempre, pero en algunos casos, acá se encuentran unas bolitas en la parte superior. A ellos se los va a llamar satélites. Y la cinturita que une el satélite con el brazo P se llama constricción secundaria. Una vez más, la cintura que une al satélite con el brazo P se va a llamar constricción secundaria. Profe, ¿qué significa constricción? Constricción es como decir estrechamiento. Y date cuenta que acá se estrecha. Ahora, los cromosomas, recuerda, son cromatina condensada y solo se observan durante la división celular. Acuérdate, durante la interfase se ve cromatina y durante la división se ven cromosomas. Vamos, ¿cuántos tipos de cromosomas había? Oh, Iscan, Kisa y Tawan. 4. Primero, metacéntricos. ¿Estamos? Metacéntricos. Algunos dicen que es metacéntrico porque el centrómero está en el centro. Yo prefiero decir que es metacéntrico porque el brazo P mide igual que el brazo Q. ¿Lo viste o no lo viste? Mira, su metacéntrico. El centrómero ya no está en el centro, sino un poquito más arriba. Pero yo prefiero decir que en su metacéntrico el brazo P es más corto que el brazo Q.
El brazo P es más corto que el brazo Q. Y ahora mire este que está acá, se va a llamar como acrocéntrico. Pues date cuenta, el centrómero está mucho más arriba. Y dicho de otra manera, el brazo P es mucho más corto que el brazo Q. Ya, genios, en este caso, mira, el brazo P es muchísimo más corto que el brazo Q. ¿Queda o no queda? Y aparte, mira, acá arriba tiene estas bolitas que yo bien claro ya te dije qué cosas son los satélites. Estas dos bolitas son los satélites. ¿Queda o no queda? Y, ¿qué más tengo? Los cromosomas telocéntricos. Se llaman así porque no tienen brazo P. Se llaman así porque no tienen brazo P. ¿Estamos, genios? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a por más tetrápodos. ¿Qué preguntan en esta parte? No te olvides que los cromosomas telocéntricos no existen en humanos. Los cromosomas telocéntricos no existen en humanos. Vamos, el ciclo celular, que hace rato te estoy hablando de esto. El ciclo celular, recuerda, son todas las etapas en la vida de una célula. El ciclo celular son todas las etapas en la vida de una célula. ¿Cuántas etapas tiene la vida de una célula? 2. Interfase y división. Repito, una célula tiene 2 etapas en su vida. Interfase y división. ¿Queda o no queda? Muy bien. Como les decía, tetrápodos, el ciclo celular tiene dos etapas. La interfase y la división celular. ¿Se acuerdan? Hace un momento estábamos hablando. En la interfase que encontramos cromatina y en la división celular cromosomas. No te olvides que la cromatina es... Disculpa, los cromosomas son cromatina condensada. Los cromosomas son cromatina condensada. Vamos a por más tetrápodos y tetrapoditas. La interfase tiene 3 etapas. G1, S y G2. G1, S y G2. G1 es más o menos como cuando la célula nace, ¿ya? Estamos como cuando la célula nace, por lo tanto, ¿cómo está? Chiquitita, porque recién está naciendo. Por eso justamente se va a llamar G1. ¿La G de qué viene? Growth. Growth. A ver, hijo mío, lúcete, tú que estás viendo con tu mamá esto, dime, ¿qué significa growth? Sácale lustre a tu diploma del cultural, sácale lustre a tu diploma del SIDUND. ¿Qué significa growth? Growth, ¿cómo que castigado? Eso es grounded. ¿Qué significa growth? Muy bien, growth significa crecer, crecimiento. En esta etapa, recuerda, ¿qué ocurre, hijo mío? El crecimiento celular, por eso G1 de growth, crecimiento. ¿Estamos? La célula comienza a crecer. Mira, lo que estaba chiquitita, ahora está grandota tu célula. Ahora quiero que entiendas. ¿Por qué se va a llamar la siguiente etapa? Fase S, porque aquí ocurre la síntesis de ADN. Síntesis de ADN. Joven peruano futuro del Perú. La síntesis de ADN. ¿Estamos? También tiene otro nombre llamado replicación. ¿Estamos? Acá te lo pongo. A la síntesis del ADN también se le va a llamar replicación. Jóvenes peruanos futuros del Perú. Ahí está. Síntesis del ADN, replicación. Vamos, hijos míos. Ahora mira que está sencillísimo. ¿Por qué replicación? Porque se crea ADN. Y de lo que había una cantidad, la cantidad se duplica. Te lo pongo de esta manera. La cantidad de ADN que hay acá se va a llamar 2C. Acá, ¿cuánto de ADN va a haber? 2C. Y cuando llegamos a la fase G2, mira qué va a pasar. ¿Cuánto de ADN va a haber? 4C. Para los que no se ubican, C es la cantidad de ADN. ¿Cuánto de ADN hay acá? 2C de ADN. ¿Cuánto hay acá? 4C de ADN. ¿Qué pasó con la cantidad de ADN? Se ha duplicado. ¿En qué etapa se duplicó? En la fase S. ¿Estamos o no? Y tú ya sabes que estás postulando la UNT. Y la UNT tiene varios juegos de palabras. ¿Estamos, genios? Recuerda que siempre la UNT se basa en juegos de palabras. ¡Vamos! Esta etapa, ¿cómo se va a llamar? Replicación. Estamos, G1 ocurre antes de la replicación, por lo tanto se va a llamar pre-replicativa, porque ocurre antes de la replicación, pensando con el pensamiento pensante. Si esta es pre-replicativa, lo que está acá, ¿cómo se va a llamar? Post-replicativa. Pre-replicativa, post-replicativa. Estamos, G2
Estamos, la G de qué viene? De gap. ¿Qué significa gap? Periodo, espacio. ¿Estamos o no? Por eso, tú, hijo mío, en tu cultural, en el SIDUN, cuando estabas haciendo un examen, había una línea punteada que decía la pregunta, fill in the gap, significa llena el espacio. En este caso es lo mismo acá. Este es el espacio entre la síntesis y la división celular. Es el espacio entre la síntesis y la división celular. Gap. Oye, tetrápodo, oye, chiquitita, oye, tetrapodita. Mira que está recontra fácil esto. Vamos, recuerda que esto era el periodo post-replicativo. Luego viene la división celular. Y recuerda, en la división celular no se duplica nada. En la división celular lo que ocurre es distribución. En la división celular lo que ocurre es distribución. ¿Distribución de qué cosa, hijos míos? Del contenido de quién? De la célula madre entre las células hijas. En la división celular ocurre distribución del contenido de la madre entre las células hijas. Contenido de la célula madre entre las células hijas. Espero que esté claro. Usualmente la división celular tiene dos etapas llamadas ¿qué? Profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. ¿Estamos o no? Ahora mira, ¿cuánto había acá? 4C. Voy a ponerle 4C simplemente para que entiendas a dónde quiero llegar. 4C, 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 4C. Mira, lo que había 4C, un 2C va a una hija y el otro 2C va a la otra hija. ¿Lo ves o no lo ves? Ajá. ¿Qué ha pasado? El contenido de la madre se ha distribuido entre las hijas. Eso es lo que ocurre en la división celular. El contenido de la madre se ha distribuido entre las hijas. Date cuenta, comienzo con 2C y ¿con cuánto termino? Con 2C. ¿Estamos? Profe, ¿por qué ocurre eso? Porque el ADN se ha duplicado. Esto ocurre porque el ADN se ha duplicado, pensando con el pensamiento pensante. Mira, si el ADN no se duplicara, mira, imagínate que no se duplica. No se duplica. ¿Cuánto hay acá? 2C. ¿Cuánto hay acá? 2C, 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 2C. Y aquí cuando se divide, C para una hija y C para la otra. En la siguiente división, C medios, C medios. En la siguiente, C cuartos, C cuartos. ¿Te has dado cuenta? Si el ADN no se duplicara, en cada división celular la cantidad de ADN estaría disminuyendo. Y eso está mal. Si comienzo con 2C, tengo que terminar con 2C. Pero para que eso ocurra, el ADN tiene que duplicarse. ¿Dónde se duplica? Muy bien, en la fase S. Ahora mira, una vez que la célula se divide, tiene dos opciones. ¿Estamos, hijos míos? Para empezar, puede ser que ingrese. Si ingresa, porque si ese ingresó, tú no. Estamos donde va a ingresar a G0. G0 es el periodo de no división. Estamos, si él ingresó en septiembre, tetrapodita, y tú te quedaste en la academia. Mira acá, ingresó al periodo llamado G0, es un periodo de no división. Ahí se encuentran las células llamadas permanentes. ¿Por qué se van a llamar así? Porque nunca más vuelven a dividirse. ¿Y por qué? Porque son totalmente especializadas. ¿Quiénes están allí? Las neuronas, eritrocitos y miocitos. Y por el otro lado, esta otra hijita no ingresó, como tú. Y como no ingresó, ¿qué va a hacer? Otro ciclo. ¿Lo viste? Si ingresa, ya no hace más ciclos. Pero si no ingresa, otro ciclo. ¿Queda la idea? Entonces date cuenta, hay células que pueden dividirse varias veces y células que dejan de dividirse. Sencillísimo, ¿sí o no? Ahora, si se dividen puede ser dos tipos. O bien es mitosis o bien es meiosis. La mitosis ocurre en células somáticas. Se le llama células somáticas a las que forman tu cuerpo. ¿Estamos o no? Recuerda, todo tu cuerpo está formado por células somáticas. En cambio, las células germinales se encuentran en las gónadas. ¿Cuál es la gónada de los varones? El testículo. Bueno, los testículos, ¿no? Y la gónada de las tetrapoditas, ¿cuáles son? Los ovarios. Entonces, recuerda, células somáticas en todo tu cuerpo y las células germinales en las gónadas. La gónada del varón, los testículos, la gónada de la tetrapodita, los ovarios. Muy bien, la mitosis es una sola división, mira, slag, una sola división. Y la meiosis son dos divisiones, slag, slag. ¿Te has dado cuenta?
Ahora, ¿por qué es ecuacional? Porque las células hijas tienen lo mismo que la célula madre. Las células hijas tienen lo mismo que la célula madre. En cambio, la meiosis tiene dos divisiones. Mira, son dos divisiones. La primera reduccional, porque el número de cromosomas se reduce. Si la célula madre tiene 2N cromosomas, cada hija ¿cuánto va a tener? N y N. Y la meiosis 2 es ecuacional porque las hijas tienen lo mismo que la madre. Ecuacional viene de ecual, igual. ¿Estamos o no? Si la madre tiene N, las hijas van a tener N. Profe, ¿qué cosa es N? Hace un rato dijo C. Recuerda, C es la cantidad de ADN y N es el número de cromosomas. Regresemos a esto. ¿Lo ves? Esta es la señora óvulo y este es el señor espermatozoide. En la señora óvulo había un número de cromosomas. Ese número se va a llamar N. En el señor espermatozoide hay otro número de cromosomas. A esto, ¿cómo le vamos a llamar? N. ¿Queda la idea? Y en ese momento, hijos míos, en ese momento de amor, en el que tu madre y tu padre se encontraron, estamos genios, había millones de estos. Mira, y estaban nadando así. Chun, 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 chun. ¿Viste? Se juntaron. N de madre y N del padre, al momento de juntarse, ¿qué van a dar? 2N. 2N es la cantidad de cromosomas que tú tienes. Una N viene de mamá y la otra N viene de papá. Como tú tienes 2N, te vas a llamar diploide, porque tienes dos juegos de cromosomas, uno de mamá y otro de papá. En cambio, las células que tienen N se les va a llamar haploides. Haploide, diploide. ¿Estamos? Muy bien, entonces regresando acá. La mitosis que tengo acá, una célula madre que es diploide y las hijas también son diploides. Profe, ¿por qué las hijas son diploides? Porque es una división ecuacional. Las hijas tienen que tener el mismo número de cromosomas que la madre. Al otro lado, la meiosis, recuerda, son dos divisiones. La primera reduccional, porque el número de cromosomas se reduce a la mitad. Si acá hay 2N, acá cuando va a haber N y N. ¿Estamos o no? Y la segunda meiosis, como es ecuacional, si estas son N, estas son N también. ¿Queda o no queda? Muy bien. Ahora, un detalle que es muy importante. En la mitosis se producen, mira, dos células hijas que son diploides e idénticas. ¿Estamos? En cambio, en la meiosis se forman cuatro células hijas haploides y diferentes. La pregunta es, profe, ¿por qué son diferentes? Fácil, porque la meiosis produce variación genética. ¿Estamos? Ahora, el proceso que produce variación genética se llama crossing over. ¿Estamos, hijos míos? Crossing over. ¿Estamos, genios? Crossing over. La pregunta es, ¿en dónde ocurre crossing over? En la meiosis. ¿Dónde no ocurre? En la mitosis. Ahora, la mitosis es corta, puede durar horas. En cambio, la meiosis es larga. En el caso de los varones, puede durar días. Y en el caso de las tetrapoditas, puede durar años. Muy bien, ¿cuál es el objetivo de la mitosis? Crecimiento. ¿Tú por qué has crecido? Porque ha aumentado el número de células y el número de células aumenta por medio de la mitosis. ¿Qué es la idea? Y aparte, regeneración. Date cuenta, hijo mío, cuando yo froto así la piel, mis células caen porque están muertas. La pregunta es, ¿mi piel se vuelve más delgada? No, porque así como caen células, también se forman células. Y las células se van a formar por mitosis. Sencillísimo, ¿sí o no? Muy bien. Y en cambio la meiosis tiene por función la variación genética y formar gametos haploides. Mira, la mitosis. La mitosis tiene estas etapas: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Una vez más, profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Muy bien, tetrápodos y tetrapoditas. Mira que está extremadamente sencillo, está extremadamente fácil. Ya, chicos, mira, en la profase, recuerda bien esto, la cromatina se condensa. Acuérdate lo que te dije, cuando la cromatina se condensa, que va a formar cromosomas. ¿Estamos? Aparte, mira, esto que están acá son los centriolos. ¿Estamos, chicos? Y no me digan que no hemos hecho, está en la semana 9. Regresa para que lo veas. Los centriolos, hijo mío, que estaban juntos, comienzan a separarse y comienza a formarse el uso acromático. Ya, esto quizás si no lo sepas.
El luz acromático, en todo caso, es como una canasta. No es una red exactamente, sino es como una canasta de ¿qué? De microtúbulos. Profe, no me imagino. Ya, de eso sí te vas a imaginar. Seguramente has ido al mercado y viste esos fierritos que utilizan así para masajear la cabeza. Algo así es el uso acromático. Tiene esa forma, ese fierrito para masajear la cabeza. ¿Qué es la idea? Muy bien. Entonces, este trápado, todo eso ¿dónde ocurre? En la profase. La cromatina se condensa, desaparece el nucleolo, los centríolos que están juntos comienzan a moverse hacia los polos. Profe, ¿qué son los polos? Hay gente que alucina la célula como si fuera un planeta. Si tú lo ves como un planeta, la línea del centro, ¿cómo se va a llamar? Ecuador, y los extremos, ¿cómo se llaman? Polos. Ecuador, polos. Ecuador, polos. Sencillísimo, ¿sí o no? Vamos a por más tetrápodos y tetrapoditas. Miren que está bien fácil. Luego pasamos a donde? A prometafase. En la prometafase, date cuenta, acá está la membrana del núcleo y aquí ya no hay membrana. Eso se va a llamar cariocinesis. La cariocinesis es la división del núcleo. ¿Y con qué comienza? Con la desintegración de la membrana. La cariocinesis comienza con la desintegración de la membrana y en este momento ocurre la famosa pesca cromosómica. Profe, pesca cromosómica, ¿qué quiere decir eso? La pesca cromosómica es el proceso por el cual el uso acromático se une a los cromosomas. Pero tú decís, profe, ¿y a qué parte del cromosoma se une? Al cinetocoro. Profe, cinetocoro me suena. Recuerda que el cinetocoro eran los discos de proteína que estaban encima del centrómero. Si no lo recuerdas, retrocedes el video y ahí lo vas a ver. Luego, ¿dónde llegamos? A la metafase. Y mira, ya no hay cromatina. Lo que observo se llama cromosoma. ¿Qué es el cromosoma? La cromatina condensada. Es más, en la metafase, recuerda, la cromatina alcanza su máxima condensación. Y mira dónde están. Están todos alineados. ¿En dónde? En el ecuador. Y eso se le va a llamar placa metafásica. ¿Estamos genios? A la fila de cromosomas alineadas en el ecuador se le va a llamar placa metafásica. Y como están bonitos todos ordenados, es en este momento donde se les toma una foto. ¿Para qué? Para realizar un estudio genético llamado o bien cariotipo o bien cariograma. ¿Por qué es importante este estudio? Porque con eso se detectan aneuploidías, escuchaste bien, aneuploidías como el síndrome de Down, el síndrome de Patau y el síndrome de Edwards. Muy bien, tetrápodos y tetrapoditas. Mira, date cuenta que parecen X porque esto es una cromátide, esa es otra cromátide. Acá en la metafase, ¿cómo están? Juntos. Y mira qué pasa en anafase, se separan. En anafase, se separan. Espero que lo veas. Muy bien. Esta separación, ¿cómo se va a llamar? Disyunción. Profe, pero no entiendo, ¿por qué se separan? Acuérdate que es lo que estamos haciendo, mitosis, división celular. Se separan porque una mitad va a ir a una hija y la otra mitad va a ir a la otra hija. ¿Lo viste? Y mira, ¿quién reaparece acá? Los núcleos. Pero de lo que había un núcleo, ¿ahora cuántos hay? 2. ¿Cómo se le llama la división del núcleo? Cariocinesis. A la división del núcleo se le va a llamar cariocinesis. Recuerda que en la mitosis primero se divide el núcleo, de lo que había 1, ahora hay 2, y luego que se divide el citoplasma. A la división del citoplasma, ¿cómo se lo va a llamar? Citocinesis. La citocinesis es la división del citoplasma. Ahora, pero para tu mala suerte no ocurre igual en todos. ¿Por qué? Porque hay mitosis animal, mitosis vegetal. Quiero que te des cuenta, en la mitosis animal se forma una cinturita que va a dividir a la célula en 2. Esa cinturita se le va a llamar anillo contráctil. Anillo contráctil. ¿Y cómo se cierra? De afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. Como se cierra el anillo contráctil de afuera hacia adentro, se llama citocinesis centrípeta. ¿Queda la idea? En cambio, en la mitosis vegetal se forma una pared en el centro. Esa pared se va a llamar fragmoplasto. Y como se forma de adentro hacia afuera, la citocinesis va a ser centrífuga. De adentro hacia afuera, citocinesis centrífuga. ¿Qué más hay que ver acá? Recuerda tetrápodo y tetrapodita. El anillo contráctil está compuesto de actina, mientras que el fragmoplasto va a ser formado por el aparato de Golgi.
Date cuenta que acá hay estas dos cositas que hace rato te vengo mencionando. Esta cosita que está acá, este par de cositas se van a llamar centriolos. Este par de cositas se van a llamar centriolos. ¿Quién tiene centriolos? Animal. ¿Quién no tiene centriolos? Vegetal. Recuerda que los vegetales, en vez de centriolos, que tienen casquetes polares. ¿Y qué más? Tetrápodos y tetrapoditas. Date cuenta que acá hay una formación que parece una estrella. Esta estrella, ¿cómo se va a llamar? Áster. Como la mitosis animal tiene áster arriba y áster abajo, se va a llamar anfiastral. Anfiastral. En cambio, en vegetales no hay áster, pero se va a llamar anastral, porque no hay áster. Acá vamos a ver la meiosis. La meiosis es un proceso más largo y mucho más complicado, porque para empezar no es una división, sino son dos divisiones. Esto que está acá arriba es la meiosis 1 y eso que está acá abajo es la meiosis 2. Y entre meiosis 1 y meiosis 2 hay una etapa intermedia llamada intercinesis. Entre la meiosis 1 y la meiosis 2 hay una etapa intermedia llamada intercinesis. Pero eso no es todo, hijos míos. La meiosis 1 es tan larga que tiene subetapas. Vamos a comenzar. Mira, la etapa más larga, genios, de la meiosis, ¿cuál es? La profase 1. Es tan larga que esto se divide en etapas. Como te digo, esta etapa es tan larga que se divide en subetapas. La profase 1 se divide en leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Algunos dicen, le sigo a Paquita día a día. En fin, vamos acá. Esos son cromosomas homólogos. Profe, ya me rayó. Escucha, ¿te acuerdas que te hablé acá? ¿Qué era esto, hijos míos? El óvulo. ¿Qué era esto? El espermatozoide. ¿Qué te dije? Que mamá tenía acá un grupo de cromosomas y papá, el otro grupo de cromosomas. Cuando se unían, había dos grupos, la mitad de mamá y la mitad de papá. Excelente. Ahora, imagínate que acá, mira acá hay un grupo de cromosomas, que son estos. Y acá hay otro grupo de cromosomas, que son estos. Mira, ¿te has dado cuenta? Dime, ¿son diferentes entre sí estos de acá? Sí, son diferentes entre sí. Ahora, mira estos de acá, ¿son diferentes entre sí? Sí. Pero cuando se unen, date cuenta, ¿todos son diferentes? No, puedo agruparlos en pares. Recuerda que este cromosoma vino de mamá y este vino de papá y forman un par. A este par se les llama cromosomas homólogos. ¿Te perdiste? Otra vez, acá está el óvulo de mamá, espermatozoide de papá y acá viene este grupo de cromosomas y acá viene este grupo de cromosomas. Cuando se juntan, date cuenta, me doy cuenta que hay cromosomas que se parecen entre sí. A este par de cromosomas se lo va a llamar cromosomas homólogos porque tienen la misma forma, pero diferente origen. Este vino de mamá y este vino de papá. Igualito estos de acá, también son homólogos. Es una pareja de homólogos. Misma forma, pero diferente de origen. Este de quién vino, de mamá, este de quién vino, de papá. Y así, uno por uno. ¿Lo viste? ¿Cuántas parejas habrían? 5 parejas. Y en total, ¿cuántos cromosomas? 10. 5 que vinieron de mamá y 5 que vinieron de papá. Sencillísimo, ¿sí o no? Entonces, ven acá. Los cromosomas homólogos, ya sabes, tienen la misma forma, pero diferente origen. Uno viene de mamá y el otro viene de papá. Ahora mira, en el cigoteno se juntan. En el paquiteno hacen el crossing over. En el diploteno se ven los quiasmas y luego ocurre la famosa diacinesis. Pero vamos a ver un poquito más. En el leptoteno decimos que tienen forma de bouquet. En el leptoteno tienen forma de bouquet, o si quieres forma de ramillete. En el cigoteno se juntan, eso se le va a llamar sinapsis o complejo sinaptoténico. Y se forman los bivalentes o tétradas. Se forman los bivalentes o tétradas. ¿Qué cosa es un bivalente? Bivalente se le llama la unión de 2 cromosomas. ¿Y por qué se puede llamar tétrada? Porque aquí hay 4 cromátides. Bivalente porque acá hay 2 cromosomas o tétrada porque acá hay 4 cromátides. Y en el paquiteno ocurre el famoso crossing over. Aquí ocurre el famoso crossing over. ¿Estamos genios? El crossing over es el proceso más importante porque es el proceso que produce variación genética. Crossing over también se le puede llamar entrecruzamiento. Crossing over también se le puede llamar recombinación genética. Luego viene el diploteno, que vamos a ver los quiasmas. Recuerda, ese es un término que a cada rato viene en la UNT. Quiasma, ¿qué cosa es? Quiasma, ¿qué cosa es?
Quiasma es la representación visual del crossing over. Quiasma es la representación visual del crossing over. Ahora sí, en sencillo. El quiasma se forma donde ocurrió el crossing over. Por lo tanto, pensando con el pensamiento pensante. Si tú ves quiasmas, significa que ocurrió crossing over. Si no ves quiasmas, significa que no hubo crossing over. Y luego que viene la diacinesis. Ya me doy cuenta el resultado de todo esto. Que aquí se ve, ¿qué cosa? Un cromosoma azul, el que estaba acá, con un pedacito de rojo. Y el cromosoma rojo con un pedacito de azul. ¿Qué ha pasado? Se han combinado. ¿En qué momento se combinaron? En el paquiteno, durante el crossing over. ¿Quedó o no quedó la idea? Todo esto ocurre en la profase. Todo esto ocurre en la profase. Sencillísimo. Luego que viene la metafase 1. En la metafase 1, como siempre, se alinean ¿en dónde? En el ecuador. Pero quiero que te des cuenta, ¿cuántas filas de cromosomas hay? 2. Porque recuerda que se habían apareado. Por eso los homólogos están así, formando una fila y otra fila. Para acá, metafásica doble. Y luego en la anafase, ¿qué pasa? Se separan. La mitad va hacia arriba y la mitad va hacia abajo. Se separan cromosomas homólogos. Y luego que tengo 2 celulitas. ¿Te has dado cuenta? Por si no te has dado cuenta, mira, aquí la célula madre, ¿cuánto tiene? ¿Cuánto tiene acá? 8 cromosomas. 2n igual a 8. Llegamos a la telofase. ¿Cuánto hay acá? N igual a 4. N igual a 4. ¿Te has dado cuenta? La madre tenía 8 cromosomas, pero las hijas cuando tienen 4 y 4. Las hijas que tienen la mitad de la madre. Por eso a la meiosis 1 se le llama reduccional. Muy bien, tetrápodos y tetrapoditas. Mira que no está tan difícil, ¿eh? Una vez que ocurre esto, quiero que te des cuenta, esta célula tiene un par de centriolos y la de abajo que tiene otro par de centriolos. No se puede dividir así. Por lo tanto, ahora que viene, ¿qué cosa? La intercinesis. La intercinesis es una etapa entre ¿qué cosa, hijos míos? Entre meiosis 1 y meiosis 2. ¿Y por qué es importante? Porque en esta etapa se duplican los centriolos. Mira, de lo que acá arriba había un par, ahora acá hay 2 pares. De lo que había acá un par, ahora ¿cuánto hay acá? 2 pares. ¿Para qué? Para que vuelva a dividirse. Profase 2. Ahora, ¿dónde estamos? Metafase 2. La metafase 2 nuevamente se forma la placa metafásica o placa ecuatorial. Pero ¿cómo es? Simple. ¿Cómo es? Simple. ¿Por qué? Porque es una fila de cromosomas. Muy bien. Y aquí cuando tengo n igual a 4, acá cuando tengo n igual a 4. Muy bien, tetrápodos y tetrapoditas. Ahora quiero que entiendas. ¿Qué va a pasar con cada cromosoma? Se parte por la mitad. Cada cromosoma se parte por la mitad. Cuando cada cromosoma se parte por la mitad, cada mitad forma un nuevo cromosoma. Repito, yo acá tengo los cromosomas dobles y se parten por la mitad. Por eso, mira, se parten por la mitad. Cuando se parten por la mitad, cada mitad forma un nuevo cromosoma. Cada mitad forma un nuevo cromosoma. Por lo tanto, si yo tengo 4 cromosomas, voy a tener 8 mitades. Y cada mitad, al formar un nuevo cromosoma, voy a tener entonces 8 cromosomas. Una vez más, tengo 4 cromosomas, pero al partirse por la mitad, cada mitad forma, ¿qué cosa? Un nuevo cromosoma. Si tengo 4 cromosomas, al partirse por la mitad, voy a tener 8 mitades, que serían 8 nuevos cromosomas. ¿Estamos, genios? Por lo tanto, si hay 8, sería n más n igual a 8. Y acá también abajo, n más n igual a 8. Pregunta, ¿por qué n más n igual a 8? Porque n vale 4, y si hay 8, entonces hay 2n. Pero ¿por qué no pone 2n de frente? Porque quiero que sepas que un n va a ir a una hija y el otro n va a ir a la otra hija. ¿Lo viste o no lo viste? Un n va a ir a una hija y el otro n va a ir a la otra hija. ¿Te diste cuenta? ¿Por qué pongo n más n? Porque un n va a ir a una hija y el otro n a la otra hija. N más n, porque un n va a ir a una hija y el otro n a la otra hija. Ahora mira qué sencillo. Esta madre, cuando tenía n, las hijas cuando tienen n. Por eso la meiosis 2, ¿cómo es? Ecuacional. Recuerda, meiosis 1, reduccional, meiosis 2, ecuacional. Y mira, la primera célula tiene azul con rojo, la segunda tiene azul, la tercera tiene rojo con azul y la cuarta tiene rojo. ¿Qué ha pasado? Todos tienen diferentes combinaciones de cromosomas. Por lo tanto, ¿cómo son todas las hijas? Diferentes. ¿En qué momento se formaron todas esas combinaciones? En el paquiteno.
Queda. Ahora, tú eres capaz de decir, profe, pero solamente este par ha sufrido crossing over. No, en realidad todos los pares sufren crossing over, pero yo solamente te represento el crossing over de un par para que el dibujo sea sencillo de entender. Ya, chicos, imagínate si hiciera todas las combinaciones habidas y por haber. Uf, nunca terminamos. Ahora vamos a ver la gametogénesis. La gametogénesis es el proceso por el cual se forman los gametos. Hay dos tipos de gametogénesis, espermatogénesis y ovogénesis. En la espermatogénesis se forman los espermatozoides y en la ovogénesis se van a formar los óvulos. La espermatogénesis, recuerda, ocurre en los túbulos seminíferos del testículo. La espermatogénesis ocurre en los túbulos seminíferos del testículo. La primera etapa, ¿cuál va a ser? La proliferación. La proliferación consiste en mitosis. ¿Estamos genios? Consiste en mitosis. En la mitosis, quiero que entiendas bien, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Se van a formar espermatogonias. En la mitosis se van a formar espermatogonias. Y es aquí cuando el varón nace. Estamos, hijos míos, el varón nace. Recuerdo, los varones nacemos con espermatogonias, que todas son diploides. ¿Y luego qué va a ocurrir acá? Luego, cuando tú llegues a la pubertad, hijos míos, cuando tú llegues a la pubertad, que habrá sido eso de los 11 años, recuerda, muchas espermatogonias, no todas, se van a convertir en espermatocitos 1. El espermatocito 1 entra a la meiosis 1 y forma al espermatocito 2. El espermatocito 2 entra a la meiosis 2 y forma las espermátides. Y las espermátides entran a la espermiogénesis y forman a los espermatozoides. ¿Lo viste? Todo esto donde ocurre en los túbulos seminíferos del testículo. Pero recuerda, estos espermatozoides no están maduros todavía. ¿Dónde maduran? Recuerda, en el epididimo. Los espermatozoides maduran en el epididimo. ¿Y cómo se llama la hormona que estimula esto? FSH, o también llamada folículo estimulante. Ahora vamos a ver la ovogénesis. La ovogénesis es el proceso por el cual se forman los óvulos. Mira, para empezar, esto comienza similar a la espermatogénesis. Para empezar, mira, primero que tiene que haber proliferación. En la proliferación, date cuenta, lo que se forman son ovogonias. Y estas se forman por mitosis. ¿Estamos, niños? ¿Estamos genios? Muy bien. Luego, las ovogonias se convierten en ovocitos. Y mira una diferencia con respecto al proceso de los varones. Los varones nacían con gonias, las tetrapoditas nacen con citos. Acá naces tú, tetrapodita. Y cuando tú entras a la pubertad, ¿qué es lo que va a hacer? Los ovocitos entran ¿a dónde? A la meiosis 1 y a la meiosis 2. Pero mira otra diferencia. ¿Te acuerdas? El espermatocito 1 formaba dos espermatocitos 2. En cambio, el ovocito 1 solo forma un ovocito 2. ¿Estamos, hijos míos? El ovocito 1 solo forma un ovocito 2, porque la otra célula que forma se va a llamar cuerpo polar. Ahora mira, otro detalle más. El ovocito 2 entra a la meiosis 2 y no forma dos óvulos, solo forma uno, porque el otro también que va a ser un cuerpo polar. Ahora, otro detalle, ¿cuál es? Que este proceso se interrumpe dos veces. Mira, ¿cuándo se interrumpe este proceso? Cuando naces, ¿ya? Cuando la tetrapodita nace con ovocitos. Tú naces con ovocitos 1 detenidos en el diploteno de la profase 1. Diploteno, ¿te acuerdas acá? Pues acá está diploteno, de la meiosis. ¿Estamos? Y recuerda, cuando entras a la pubertad, los ovocitos van a ser meiosis, se forman ovocito 2 y nuevamente el proceso se detiene. Cuando se detiene en la metafase 2. Aquí se detiene en la metafase 2. Se detiene en la metafase 2. Mira que está muy sencillo, metafase 2. Y mira, ¿y cuándo termina todo esto? Cuando llega a la fecundación. Esto se detiene cuando ocurre fecundación. Profe, o sea que si no hay fecundación, exacto, si no hay fecundación, el proceso no se detiene. ¿Estamos genios? Si no ocurre la fecundación, el proceso nunca termina. Por lo tanto, tetrapoditas, ustedes no han terminado ninguna meiosis. ¿Por qué? Porque no han sido fecundadas. En cambio, si tu madre tiene 2 hijos, ha terminado 2 meiosis, porque ha sido fecundada 2 veces. ¿Estamos genios? Sencillísimo. Ahora, tetrápodos, vamos a por las claves.
La 1 dice estructura fibrosa del núcleo interfásico. Recuerden lo que tenía forma de fibra, ¿cómo se llamaba? Cromatina. 1, casa. 2, ¿se acuerdan del nucleosoma? El nucleosoma, ¿te acuerdas? Era el octámero de histonas con el ADN. Por lo tanto, tu clave en la 2, ¿cuál es? Avión. La 3 dice la formación del cromosoma a partir de la cromatina. Recuerda, en mitosis tiene como finalidad repartir exactamente el ADN duplicado. ¿Por qué? Porque en la anafase los cromosomas se partían por la mitad y una mitad iba para una hija y la otra mitad iba para la otra hija. 4 dice, con respecto a la mitosis señala lo falso. Estamos, ¿y cuál es lo falso? Los cromosomas homólogos se mezclan. Recuerda que los cromosomas homólogos solo se mezclan en la meiosis. 5. El periodo de interfaz del ciclo celular donde se duplica el ADN y el centrosoma. ¿Cuál es? La fase S. Recuerda que la fase S era el momento de la duplicación del ADN. Acá está, pues mira, fase S, de lo que había 2C de ADN, acá hay 4C. ¿Lo viste? Sencillísimo. Muy bien, 6. No son fases de la mitosis. ¿Cuál es tu clave? Beso. La 2 y ¿qué más? Y la 3. Date cuenta, la interfase no es una etapa de la mitosis. ¿Y qué más? Y la metafase 1 es una etapa de la meiosis. Vamos, por eso ahí la clave, ¿cuál es? Beso. 7. ¿Cuál es el punto de fijación de un cromosoma cuando es jalado durante la mitosis? Recuerda que el uso acromático se une a los cinetocoros de los cromosomas. Por lo tanto, y la clave, ¿cuál es, hijos míos? Dedo. 8. Durante la metafase se observan cromosomas con brazos iguales, a lo que se denomina metacéntricos. Acuérdate, cuando el brazo P medía igual que el brazo Q, se le va a llamar metacéntrico. 9. De las características que se mencionan, señale lo correcto respecto a la mitosis. ¿Cuál es la clave? Casa, reparación de tejidos. Recuerda que la mitosis servía para crecer o para regeneración, y la regeneración es el otro nombre de la reparación. 10. La fase de la mitosis que permite el cariotipo. ¿Se acuerdan que lo dije? El cariotipo se hacía en la famosa metafase. 11. Etapa propicia para la división celular en la que se puede contar los cromosomas. Eso es beso. Recuerda, el cariotipo se servía justamente para eso, para contar a los cromosomas. Muy bien, la 12. En las plantas la mitosis es llamada, recuerda el dibujo que estaba por acá, recuerda que la mitosis era anastral en plantas porque no formaba áster y como no tenía centriolos, que tenía casquetes polares. Muy bien, la 12 es casa. La 13, la formación de fragmoplastos se observa en células vegetales. ¿Se acuerdan que el fragmoplasto era la pared que se formaba en medio? 14. ¿Qué más? Dice, en la división celular llamada mitosis, la fase en la cual se observa la migración de cromatíes, ¿cuál es? Anafase. ¿Qué era migración de cromatíes? Cuando el cromosoma se partía por la mitad, y eso ocurría en la anafase. Ahí te lo dibujé hace un momento. Si no, ya sabes, retrocedes el video anterior. 15. En la fase de la mitosis, los cromosomas se descondensan y se reconstruye el nucleolo. Recuerda, en la profase, los cromosomas se condensan y en la telofase se descondensan. Vamos, 16. La división celular por meiosis, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? En este caso, el 16 es beso. Para la formación de gametos. Para la formación de gametos. Recuerda, la mitosis, crecimiento, regeneración, y la meiosis, formación de gametos y variación genética. 17. La meiosis justamente acá viene, la 17 dice, la meiosis se diferencia de la mitosis por la variación genética. 18. El complejo sinaptonémico, recuerda, o también llamado sinapsis, donde ocurre en el cigonema. Recuerda, sí, cigonema, sinapsis. 19. Estamos, ¿cuándo se aparean los cromosomas homólogos? En la meiosis 1. Recuerda que los cromosomas homólogos se aparean en el cigoteno, y el cigoteno forma parte de la profase 1, y la profase 1 es parte de la meiosis 1. 20. Señala lo incorrecto con el proceso de la meiosis. Ahí la clave, ¿cuál es? Dedo. El material genético es invariable y eso es falso. En la meiosis hay variación genética. Ya te trapo 2. 21. El intercambio de material genético. Recuerda, el intercambio de material genético se llamaba crossing over y el crossing over ocurre en el paquiteno. 21. Beso. 22. En la meiosis una célula madre se divide en 4 hijas, cada uno con la mitad de cromosomas de la célula madre. Por eso se le llamaba haploides. En la 22, ¿cuánto es? Casa. 23. La doble placa metafásica. ¿Te acuerdas? Se formaban 2 filas de cromosomas. Eso ocurría en la metafase 1 de la meiosis. ¿Estamos, hijos míos?
Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es la clave. ¿Cuál sería, hijos míos? Casa. 24. La ovogénesis animal es una división meiótica de una célula ovárica llamada ovocito primario, cuyo producto es un óvulo. En la 24, recuerda, hijos míos, solo se forma un óvulo. ¿Recuerdas? Date cuenta, si no me crees, retrocede el video y te vas a dar cuenta. En la ovogénesis solamente se forma un óvulo, pero en la espermatogénesis se forman 4 espermatozoides. Muy bien, 25. Respecto a la gametogénesis es incorrecto y estamos, hijos míos, y la clave es enano. En la ovogénesis, el ovocito primario culmina su división meiótica completamente. No. Recuerda que para que termine completamente, ¿qué tiene que ocurrir? Fecundación.